Señoras y señores, muy buenas tardes. Les pedimos por favor que silencien los teléfonos celulares. En el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires damos comienzo al acto en el que se hará entrega del diploma que acredita al embajador Rafael Mariano Grossi como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, mediante la resolución del Consejo Superior número 1114 del año 2022. Preside este acto el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Leandro Vergara, y lo acompañan en el estrado, junto a nuestro distinguido homenajeado, el secretario general de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Juan Alfonsín, la vicedecana, la doctora Silvia Nona, el profesor Rafael Manovi, profesor emérito de esta facultad, y nos acompañan también profesores, alumnos e invitados a quienes agradecemos su presencia. Seguidamente, el doctor Rafael Manovi formulará la laudatio académica al embajador Rafael Mariano Grossi. Señor decano de la facultad, señor decano de la Facultad de Derecho, doctor Leandro Vergara, señor ministro de Defensa, doctor Ayala, señor secretario general de la Universidad de Buenos Aires, doctor Juan Alfonsín, señores diplomáticos, profesores de la casa, señoras y señores. La Universidad de Buenos Aires ha resuelto distinguir al embajador doctor Rafael Mariano Grossi con el grado de doctor honoris causa de esta casa de estudios en mérito a su extraordinaria trayectoria en el ámbito de la diplomacia y su compromiso con toda una vida con la actividad de la política nuclear internacional. Se me ha investido con el honor de pronunciar la laudatio del recipiendario, como es tradición, antes de que pronuncie su disertación. E ignoro los motivos, pero imagino la confluencia de tres datos. Mi calidad de anciano profesor emérito de la casa, ya casi parte del mobiliario de esta facultad, mi calidad de editor del derecho nuclear durante más de 40 años, y el hecho de que llevo los mismos nombres de pila que el doctor Grossi, sumado a que los dos nos gusta usar ambos. A lo cual añado un cuarto dato. Con obvias distancias cronológicas, cursé mis estudios primarios en el mismo colegio alemán en el que se educó el doctor Grossi y también el señor decano. He tenido poco trato personal con el embajador Grossi. De hecho, lo conocí fugazmente en el año 2014, en los prolegómenos de la celebración en el Palacio San Martín del Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Nuclear, y luego en la oportunidad de la First National Conference on Nuclear Law, el Global Debate, organizado por él como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, IAEA por su sigla en inglés, en abril de este año. Sin embargo, he seguido atentamente su trayectoria en el campo nuclear y he leído algunos de sus más destacados escritos. El doctor Grossi es licenciado en Ciencias Políticas, especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina en 1983 y egresado con medalla de plata del Instituto del Servicio Exterior de la Nación en 1985. Inmediatamente le fue otorgada la beca de desarme de las Naciones Unidas. En el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra se graduó como máster en Relaciones Internacionales y como doctor en Historia y Política Internacional con una tesis intitulada The Inter-American Security System Contribution and Influence of the Argentine Republic in its Origins, Designs and Implementation. La tesis es de 1997. Ha ejercido la docencia como profesor en la Universidad Católica Argentina, en la Fundación No Proliferación Global, NPS, en la Universidad de Belgrano y en el Instituto de Servicios
Servicio Exterior de la Presidencia. La actividad del embajador Grossi en nuestra Cancillería ha sido intensa y de gran responsabilidad. Ya entre 1985 y 1988, con el rango de secretario de Embajada, formó parte de la Dirección General de Asuntos Nucleares y Desarme. Entre el 88 y el 94, integró la misión permanente de la República ante los organismos internacionales con sede en Ginebra. Luego, con el rango de ministro, fue sucesivamente jefe adjunto de misión en la Embajada de la República ante el Reino de Bélgica y el Ducado de Luxemburgo, entre 1998 y 2002. Fue representante adjunto de la República ante la OTAN, más o menos en los mismos años. Director de Coordinación Política del Canciller y Sherpa argentino para la primera cumbre de seguridad nuclear en los años 2007 a 2009. Entre 2013 y 2019 fue embajador ante las repúblicas de Austria, Eslovenia y Eslovaquia y representante permanente de la República ante las organizaciones internacionales con sede en Viena. En esta función realizó las gestiones ante la organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares para la detección del submarino ARA en noviembre de 2017, lo que le valió un reconocimiento por parte del Congreso Nacional de la República Argentina. En paralelo, también ejerció importantes funciones y ocupó relevantes cargos en organismos internacionales. 2 veces presidente del Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas sobre el Registro Internacional de Armas, asesor del Subsecretario General de las Naciones Unidas en materia de desarme, jefe de gabinete del Organismo para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, en La Haya, del 2002 al 2007, en cuyo marco asumió responsabilidades en el control del cumplimiento de la Convención por los Estados miembros. Jefe de gabinete del Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena, director general adjunto y jefe de gabinete en la misma organización, en el mismo organismo, presidente por 2 periodos del Grupo de Países Suministradores Nucleares, NSG, presidente de la Conferencia Diplomática sobre la Convención de Seguridad Nuclear, presidente designado en la Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación. Entre sus más destacadas actuaciones no puede silenciarse la que le cupo como presidente de la Conferencia Diplomática sobre la Convención de Seguridad Nuclear en 2015, conferencia que fue convocada para tratar cuestiones de seguridad nuclear después del lamentable accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi en marzo de 2011. El embajador Grossi pudo salvar las diferencias entre los estados contratantes en difíciles y controvertidos aspectos, esfuerzo coronado con la aprobación unánime de la Declaración de Viena sobre seguridad nuclear, evidencia de la superación de las rupturas y los desacuerdos en una coyuntura crucial del régimen internacional por la crisis de su credibilidad. Culminando hasta hoy su brillante trayectoria, en 2019 el embajador Dr. Grossi, como tributo al reconocimiento internacional de sus capacidades y de su actuación, ha sido elegido como 6º director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, luego del estadounidense Sterling Cole, del 57 al 62, el sueco Sigvard Eklund del 61 al 81, el también sueco Hans Blix del 81 al 97, el egipcio Mohamed El Baradei del 97 al 2009, Premio Nobel de la Paz del año 2005, y también doctor honoris causa de nuestra universidad en el año 2007, el japonés Yukiya Amano de 2009 a 2019, además de un breve interinato del rumano Coronel Peruta. Sin ser yo un conocedor profundo de la historia diplomática de Argentina, me parece justo mencionar que la designación del embajador Dr. Grossi en este órgano
es comparable, por ejemplo, con la del embajador Carlos Alvear, premio Nobel del año 36, con la del embajador José Arce, que fue el primer representante de la Argentina ante las Naciones Unidas, tercer presidente de su Asamblea General y primer representante argentino en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También comparable con la de la embajadora Elsa Kelly, que fue jueza ante el Tribunal de Derecho del Mar del 2010 al 2019, o con la del embajador Rogelio Kirchner, director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas entre 2002 y 2020. Como director general de la OIEA, según testimonio que recogí personalmente de todos quienes desde distintas funciones y oriundos de diversos países dentro y fuera del organismo trabajan con él, el embajador Dr. Grossi tiene un desempeño sobresaliente. Sus principios éticos, su imparcialidad, su compromiso y responsabilidad, sus dotes para conciliar posiciones en materia tan delicada como la nuclear, se traducen en sensibles beneficios para una humanidad amante de la paz y de la convivencia pacífica. Ha posicionado al organismo en materia de generación de electricidad de manera sostenible. En 2021 lanzó la propuesta para la creación de un centro de entrenamiento contra el terrorismo nuclear. Comenzó la construcción de nuevos laboratorios de OIEA en Seibersdorf, en Austria, y durante la pandemia del COVID-19 lideró los esfuerzos del OIEA en torno a la detección y al suministro de equipos a los Estados miembros. He sido testigo presencial en abril de este año de cuando, luego de inaugurado el Congreso organizado por él mismo y en pleno desarrollo del mismo, partió con un equipo técnico a Chernobyl para constatar in situ el nivel de radiación de esa planta y su seguridad en el contexto de la guerra provocada por la invasión de Ucrania. Cosa que volvió a reiterar luego, incluso pese a lo dejado de la misión, en la planta de Zaporilla. De hecho, lidera las negociaciones respecto de la seguridad en el sentido de safety de todas las centrales nucleares en Ucrania durante el conflicto. Son públicamente conocidas sus recientes gestiones diplomáticas con los principales protagonistas de esa desdichada y justa guerra, incluso su encuentro personal con Vladimir Putin. Es líder de la propuesta Rayos de Esperanza como respuesta al cáncer. La misma contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030 y del Objetivo del Desarrollo Sostenible 3, Salud y Bienestar, Meta 3.4, para reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no contagiosas. La producción escrita del Dr. Grossi se extiende a través de libros, capítulos de libros e innumerables contribuciones en publicaciones especializadas, de las que es imposible dar cuenta su totalidad. Solo citaré, además de su ya mencionada tesis doctoral, Penúltima Alianza, el proceso de expansión de la OTAN y el nuevo mapa de la seguridad internacional, 1999, Kosovo, no sé bien cómo se pronuncia, los límites del intervencionismo humanitario, del año 2000, International Cooperation for Enhancing Nuclear Safety, Security, Safeguards and Non-Proliferation, 2016, la creación de un futuro basado en la energía limpia, del año 2020, Major Challenges, Opportunities and Next Steps for the Parties to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, approaching the 2020 Review Conference de ese mismo año. The Safety of Nuclear Future, 2021. Argentina y los organismos internacionales, 2022, que contiene una excelente reseña histórica del origen de la política exterior del país. Nuclear Law, the Global Debate, 2022, prefacio y capítulo del libro homónimo, publicado por la
IAEA o OIEA en oportunidad del congreso que ya mencioné de abril de este año. En el curso de sus publicaciones, el doctor Rossi diseñó lo que se conoce como los 7 pilares de la seguridad nuclear, que son la guía para evaluar la seguridad de centrales nucleares y es la que se usa respecto de las ubicadas en Ucrania en este momento crítico. Su actividad como conferencista en temas relacionados con la no proliferación y el desarme es constante e imposible de resumir. En el año 2017 fue reconocido como International Gender Champion por su compromiso y actividad en la red de paladines internacionales de la igualdad de género. No extraña, a la luz de tanta actividad internacional, que además sea políglota. Habla inglés, francés, alemán e italiano, además de nuestra lengua, por supuesto. Fue condecorado por la República Italiana. Es lector. En una entrevista mencionó como libro preferido suyo sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, gusto que comparto. Practica deportes, cultiva la ética y la bonomía. Ha hecho suya una frase de Mandela: superar el agravio y seguir adelante. Por último, y lejos de ser lo menos importante, en la vida lo acompaña una numerosa familia, su mujer, la también diplomática Cintia Victoria Chavarría, y 8 hijos. En la oportunidad de pronunciar la laudatio de Mohamed el-Baradei, cuando fue distinguido por esta universidad, la embajadora Kelly citó el discurso del presidente de la Comisión Nobel, profesor Ole Dan-Bolmios, en el discurso de presentación del Premio Nobel de la Paz 2005. Algunos de esos conceptos merecen ser recordados por su vigente actualidad. En el régimen internacional de no proliferación nuclear es el OIEA el que controla que la energía nuclear no sea mal utilizada con propósitos militares, y es su misión permanente la de fortalecer ese régimen, en especial cuando el desarme no avanza y existe el peligro de que las armas nucleares se extiendan hacia países o grupos terroristas, y cuando existen señales de amenaza de uso del poderío nuclear en el campo militar. El embajador Grossi garantiza la continuidad y la profundización de ese esfuerzo. Embajador Dr. Grossi, lo felicito por su trayectoria y por el merecido título de doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Entrega del título y medalla que acredita al embajador Rafael Mariano Grossi como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Hará uso de la palabra el embajador Rafael Mariano Grossi, quien dictará la conferencia titulada Átomos para la Paz en tiempos de guerra, el papel de la OIEA. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, estimado decano y amigo Leandro, estimado doctor Maroni, que ha hecho usted emocionar con esa reseña tan generosa de lo que ha sido hasta ahora mi trayectoria profesional. Queridos amigos, señor ministro de Defensa, doctor Jorge Tayana, y tantos otros embajadores, amigos, jefes, mi hermano presente.
todos quienes, por alguna razón u otra, sea por la amistad que nos une o por el interés que este tema pueda estar generando, están aquí conmigo esta noche inolvidable, en la cual, o en el día en el cual estoy iniciando mi primera visita a mi propio país como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, como lo recordara el doctor Manuel. El título de estas reflexiones, que en realidad no son más que eso, sino algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes, tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo en este año 2022 tan inusitado, tan inesperado, tan complejo. Por eso, pese a que estoy aquí recibiendo este gran honor de una de las más altas casas de estudio de las Américas, no obsta para que piense que pueda utilizar esta tribuna para reflexionar con ustedes acerca de lo complejo del mundo en que vivimos y cómo, acaso, el organismo que me toca en suerte presidir como primer director general latinoamericano de esta institución, pueda, acaso, jugar un rol en estas horas inciertas, de guerra en el mundo. Quizá sea difícil encontrar un momento histórico en el cual, de una manera tan clara, converjan una serie de factores que nos recuerdan que hay ciertos problemas y ciertas circunstancias que no solo exigen, sino que hacen de las soluciones cooperativas y multilaterales la única solución posible a esos problemas. Pasemos revista a algunas de las cosas y algunas de los desafíos que nos están dejando en este momento. Y vamos directamente al grano. Vamos a la guerra. Está asolando en una forma increíble Europa, nuevamente, en Ucrania. Quien piensa en los conflictos muchas veces tiene tendencia en estas épocas en que vivimos, y el Ministerio de Defensa no me desmentirá, en pensar en conflictos con una utilización de altas tecnologías, ciberguerra y demás. Lo que estamos viviendo en Ucrania, y lo he visto con mis propios ojos, porque he recorrido ese país de norte a sur, pero se puede volar, hay que ir en tren, hay que ir en auto. Son escenas muy similares a las de la Segunda Guerra Mundial. Vehículos blindados, tanques, trincheras, alta movilización de fuerzas de infantería, pequeños villorrios asolados, quemados, mujeres violadas, niños separados de sus familias, movilización. No era esta la guerra que pensábamos que podía existir en el año 2022, ciertamente. Sin embargo, ahí está. Y ahí está en un país que tiene una infraestructura nuclear de las más grandes en el mundo. Todos hablamos de dos lugares muy emblemáticos, Chernóbil y Zaporizhia. De Chernóbil nos acordamos todos porque hace 32 años, cuando eso era parte de la Unión Soviética, hubo un accidente nuclear que todos recuerdan. El que no lo vio una serie por ahí de televisión sobre ese accidente. Y Zaporizhia, porque es la central nuclear más grande de Europa, 6 reactores imponentes que pertenecen a Ucrania y que han sido objeto de la ocupación por parte de las fuerzas de la Federación de Rusia. Y
toda esta situación se da en medio de este conflicto con bombardeos constantes, con utilización de artillería y con una posibilidad cierta de un accidente nuclear. Y es allí donde nosotros pensamos, donde yo pensé como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que nosotros debíamos tomar cartas en el asunto, porque nadie nos invitó a hacerlo, nadie nos sugirió a hacerlo. El sector nuclear es un sector conservador por naturaleza, y el orden nuclear mundial es un orden bastante rígido por naturaleza. Y sin embargo, nosotros pensamos que no era posible que una instalación nuclear de estas características estuviese a merced de ataques de esta naturaleza, o aún peor, saliendo de la hipótesis directa de un ataque a los reactores, que ella se quedara por virtud de ataques que son constantes, sin suministro eléctrico y por ende sin la posibilidad del enfriamiento de sus reactores, que se llevara a un derretimiento de los reactores de un nivel tan evocado. Y esta posibilidad es una posibilidad cierta y completa. Hoy, de vuelta, la central de esa provincia se quedó sin suministro eléctrico y por lo tanto está siendo enfriada con generadores diésel para que se den un nivel. Es algo aberrante, es algo impensable. Lo que digo hoy en la Universidad de Buenos Aires lo dije en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estamos jugando con fuego y esto tiene que terminar ya. Y por eso que inicié una labor diplomática tendiente a establecer un régimen de protección para la central nuclear en el marco del mandato del organismo. Ignoro si esos esfuerzos serán coronados por el éxito, pero estamos trabajando, y como lo evocaba el doctor Manoli hace una semana prácticamente, el día martes pasado, tuve una larga conversación con el presidente Vladimir Putin, seguida por otra con el presidente Volodymyr Zelensky, que se inscribe en una serie de encuentros que había tenido anteriormente con Zelensky. Y esto no es, entonces, y voy al eje del relato, solamente de iniciativa del director general. Es un organismo internacional jugando el papel que tiene que estar jugando. Seguramente todos ustedes, y a mí también me sucede en mi familia, han escuchado aquello de que las Naciones Unidas no sirven para nada, de que los organismos internacionales son instituciones de relativa utilidad en el marco internacional. Y yo sostengo que esto no es cierto. Yo sostengo que las instituciones juegan el papel que pueden jugar y que tienen un mandato que es un mandato que permite actuar hasta donde lleguen los obstáculos que no puedan ser superados. Si limitamos la acción de los organismos internacionales a lo seguro, a lo que no generará ningún tipo de resistencia, evidentemente los resultados serán tímidos. Yo podría haberme quedado en Viena emitiendo tweets y diciendo el horror de lo que estaba sucediendo. Y sin embargo, no solo yo, el equipo que acompañó a esta gestión y que sigue acompañando, hoy hay 4 inspectores de la OIEA que implantamos en esta central, que están informando sobre lo que sucede en el mundo. Esta película tiene aún un final abierto, lo admito, porque no sabemos, no sé si voy a tener éxito en la gestión que estoy tratando de llevar a cabo. Pero lo estamos haciendo. El Organismo Internacional de Energía Atómica, nadie podrá decir que miró para otro lado cuando una instalación nuclear fue ocupada y cuando comenzó a ser objeto de ataques sistemáticos. Esto y este era el lugar donde teníamos que estar. Este es el aspecto quizá más dramático y más terrible de la declinación de esta idea, que es el título de estas reflexiones que estoy compartiendo de Átomos para la Paz en tiempos de guerra. ¿Qué significa
además de esto. A raíz de lo que está pasando, pero no solamente por lo que está pasando, estamos viviendo una crisis energética que tiene su impacto en estas costas, porque inútil es pensar que lo que pudiera suceder en otros lugares no llegaría hasta aquí, y lo sufren los argentinos. Precios de la energía, los problemas que hay de suministro, y esto sucede con mucho más dramatismo en otros países que en el mundo. Y es por esto que la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica también ha sido una labor de asumir sin ambajes y sin timideces la promoción de la energía nuclear. Porque este es el estatuto. Cuando yo inicié mis gestiones había gente que decía: usted no puede hablar tanto de la energía nuclear, porque la tradición era que el organismo ayudaba a quien quisiera usar la energía nuclear. Y yo, a quienes criticaron eso, digo: bueno, se olvidaron de leer el estatuto de el OIEA, que dice que tiene que promover la energía nuclear para fines pacíficos. Y de hecho hoy vemos como más y más países, los que están consolidados en el uso de la energía nuclear, pero también muchos otros, y por diversas razones, incluida la seguridad energética, y esto es muy palpable en Europa del Este, y las razones son obvias, en Chequia, en Eslovaquia, en Polonia, en Hungría, en Rumanía, en todos estos países, además de los que ya tenían la utilización de la energía nuclear como uno de los factores útiles en sus matrices energéticas diversificadas. Y esto está ocurriendo. Habrán visto que en el día de hoy el canciller Olaf Scholz decidió que las 3 centrales nucleares que le quedan, luego de haber cerrado 14 a Alemania, seguirán en funcionamiento, ha dicho unos meses más. No es el papel del director general de Energía Atómica el de opinar y criticar las decisiones de los países, pero ciertamente que lograr los objetivos de la descarbonización de las matrices energéticas para el año 2050 o 2040 o cuando sea que haya sido que los países suscriptores de los acuerdos de París lo hayan hecho, está muy claro que sin la energía nuclear eso es imposible, señoras y señores. Y esto no lo dice el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, lo dice el Comité Internacional sobre el Cambio Climático, en el cual trabajan los más destacados expertos internacionales en energía nuclear. Por lo tanto, la energía nuclear no es una panacea, la energía nuclear no es quizá para todos, la energía nuclear es para los que decidan hacerlo, pero ciertamente es una de las respuestas, una energía limpia, una energía estable, una energía que complementa muy bien a las energías renovables, una energía que está ahí para dar soluciones. No pasa una semana sin que en mi escritorio en Viena un ministro de energía, normalmente de un país africano, me pregunte cuándo puede tener un reactor modulable o pequeño. ¿Qué tiene que hacer si el OIEA lo puede hacer? Esto es un ejemplo muy claro. Pero también la energía nuclear y la actividad del organismo se despliega en áreas que también el doctor Manovi tuvo la gentileza de recordar en su elocución, y es la que se refiere a las aplicaciones nucleares, que van desde la medicina nuclear hasta los alimentos, hasta las luchas contra las pandemias. Y déjenme citarles solamente algunos ejemplos. En primer lugar, el programa Rayos de Esperanza, que lancé el año pasado. Las enfermedades, como se decía, no contagiosas, en particular el cáncer, en esto estoy trabajando muy estrechamente con el doctor Tedros Ghebreyesus, mi colega y amigo, director general de la Organización Mundial de la Salud, que entendió muy bien esto. La radioterapia es un elemento fundamental. Ustedes saben que la mitad de los enfermos de cáncer necesitan radioterapia. En África, el 75% de la población no tiene acceso alguno a la radioterapia y más de 20 países no tienen una sola instalación de
medicina nuclear o de radioterapia. Y por eso yo fui a lanzarlo a África. Fui primero a Senegal y hablé con el presidente Macky Sall, que es el presidente de la Unión Africana, y le dije, presidente, es esto. Me dijo, venga a la cumbre de la Unión Africana y vamos a lanzarlo. Y así estamos, ya tenemos 12 países en África que están comenzando a beneficiarse de rayos de esperanza. Y la Argentina, que tiene una larga tradición, y tuve la satisfacción de estar en el Centro de Diagnóstico de Medicina Nuclear y en el ROFO, va a ser uno de los países que no solamente va a estar recibiendo apoyo por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica, sino que va a estar también difundiendo, en particular en nuestra región de América Latina, los saberes necesarios para que no sigan muriendo de cáncer gente que donde yo vivo en Viena no se muere más de cáncer. Me refiero al cáncer de mama, me refiero al cáncer de cuello de útero, me refiero a muchos cánceres infantiles, de los cuales, reitero, muy poca gente ya se muere en Europa. Y eso sencillamente se trata de tener radioterapia o de tener imágenes de medicina nuclear para saber si alguien está enfermo. Y también el COVID tuvo su respuesta por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. En primer lugar, lo hicimos donando RT-PCRs, que la gente ignora, es una tecnología nuclear. Dimos equipos a 135 países, a todos los de América Latina, incluidos, a todos. Pero dijimos, un RT-PCR es simplemente un instrumento para diagnosticar. ¿Qué podemos hacer con tecnologías nucleares para trabajar? Y allí lanzamos el programa Zodiac, que quiere decir Zoonotic Disease Integrated Action, la acción integrada para las enfermedades zoonóticas, porque con tecnologías de detección isotópica podemos, trabajando juntos con el Organismo Internacional de Salud Animal, con la OMS también, con la plataforma One Health, podemos detectar más rápidamente patógenos en el medio animal, y ya el OIE ha equipado más de 60 laboratorios en el mundo. Y a eso se suma también la acción que estamos desplegando en materia de polución plástica y otras en las cuales vamos a estar trabajando, y estamos hablando con el Ministro de Defensa en la Antártida, porque el Organismo Internacional de Energía Atómica ingresará también a la Antártida de la mano de Argentina. Y así pueden multiplicarse los ejemplos. Yo solamente quiero decir que un organismo internacional como este es una formidable herramienta. Y como toda herramienta, será tan útil como la mano que la blanda y como los equipos que estén dispuestos a hacer lo que deben hacer. Por eso quiero terminar diciendo sencillamente esto. Nuestra misión, generacionalmente, nos ha tocado vivir este momento en el cual crisis energética, crisis alimentaria, problemas de no proliferación y posibilidad de accidentes nucleares, y esto nos lleva a revalorizar, a analizar nuevamente y a defender el papel del multilateralismo frente al unilateralismo. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en este día. Muchísimas gracias al rector, al decano y a todos los amigos que han decidido compartir este momento conmigo. Muchísimas gracias a todos.